Hola, este video está destinado para ayudarlos a que resuelvan los casos clínicos de patologías, trastornos ácido-base. Entonces ustedes lo que van a tener son casos clínicos de trastornos ácido-base. Y en esos casos clínicos el paciente va a tener algún defecto o respiratorio o metabólico que va a modificar el pH, ¿no? Entonces se va a ver modificado el pH sanguíneo. Que recordemos que el pH fisiológico es 7,4 más menos 0,05. ¿Sí? O sea que eso va desde 7,35 hasta 7,45. Bueno, el pH sanguíneo puede estar modificado de dos formas. Puede estar o ácido o básico, ¿sí? O haber una acidemia o puede haber una alcalemia. Y lo que es importante es que ustedes puedan diferenciar si esta acidemia o esta alcalemia es de origen respiratorio o metabólico, o sea que en cada una de ellas existen esas dos opciones. ¿Sí? Y a su vez, dentro de las que sean respiratorias, ya sea acidemia o alcalemia, va a haber dos posibilidades, que sea agudo o crónico. ¿Sí? Entonces, para poder saber si la patología que está teniendo el paciente, que es, por ejemplo, una acidosis o una alcalosis, es de origen respiratorio o metabólico, ustedes tienen que hacerse una serie de preguntas a medida que van leyendo el caso clínico. Y la pregunta general es la siguiente, es ¿cómo debería estar y ahora la pregunta es, si el problema es respiratorio, va a ser la PCO2. Y si el problema es metabólico, es el bicarbonato. Si el problema fuera respiratorio o metabólico. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a leer la pregunta. Si, por ejemplo, tenemos una acidemia, ¿sí? Y no sabemos cómo es esa acidemia. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, si esta acidemia fuera de origen respiratorio, ¿cómo debería estar la PCO2? Y la otra pregunta es, si esta acidemia fuera de origen metabólico, ¿cómo debería estar el bicarbonato? Entonces, esas son las preguntas que ustedes se tienen que ir preguntando a medida que resuelven el problema. Y ahora podemos hacer el ejercicio de practicarlo, ¿sí? Por ejemplo, si supongamos que tenemos una acidosis respiratoria, ¿sí? Pensemos que es respiratoria. Entonces, si la acidosis es respiratoria, ¿cómo debería estar la PCO2 para que el pH sanguíneo se vuelva ácido?
Entonces ahí pongan pausa y piensen. Yo también voy a pensar con ustedes. Entonces, para que el pH esté ácido, quiere decir que la PCO2 tiene que estar elevada. ¿Por qué? Porque si está elevada, mantengo mucho dióxido de carbono dentro del cuerpo. Ese dióxido de carbono se hidrata con el agua y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico es el que acidifica la sangre. Entonces, en la situación de una acidosis respiratoria, la PCO2 va a estar aumentada, ¿sí? Y siempre que el problema es de un sector, la compensación va a ser del otro. ¿Qué quiere decir? Que si el problema es respiratorio, la compensación ahora va a ser metabólica. Entonces la pregunta ahora es, esa compensación metabólica, ¿cómo va a ser? Entonces me pregunto, ¿cómo debería estar el bicarbonato para compensar esta acidosis? Entonces, lo que debería hacer el organismo, piénsenlo, lo que debería hacer el organismo es tratar de aumentar la concentración de bicarbonato para compensar esta acidemia producida por un exceso en la PCO2. ¿Cómo hace esto? Bueno, muy sencillo. Aumenta la reabsorción de bicarbonato a nivel renal y aumenta la excreción de protones a nivel renal. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería cómo yo voy razonando si la acidosis, si la acidemia es de origen respiratorio, ¿sí? O sea que es una acidosis respiratoria. Ahora pensemos todo de nuevo para el caso de que fuera una acidosis de origen metabólica. Entonces, vamos a borrar esto de acá. Ahora vamos a pensar que es metabólica. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería estar el bicarbonato si el problema es metabólico? Entonces, si el problema es metabólico, el bicarbonato, ¿cómo debería estar? Debería estar aumentado, ¿sí? Perdón, disminuido. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una base. Entonces acuérdense que tenemos un pool de bases y que si por alguna cuestión ese pool se desequilibra y tengo menos concentración de bases, predominan los ácidos y entonces termino teniendo una acidosis metabólica. Ahora bien, vuelvo de nuevo, se me corta la transmisión. Entonces, si la acidosis es metabólica, la concentración de bicarbonato debería estar disminuida. Y como el problema es metabólico, la compensación va a ser respiratoria. Y en consecuencia, ahora nos preguntamos, ¿cómo debería estar el dióxido de carbono para que se compense esta acidosis? Entonces, pensamos, el dióxido de carbono se hidrata con el agua y produce ácido carbónico. Entonces lo que queremos es que eso ocurra lo menos posible. Entonces para que ocurra lo menos posible deberíamos disminuir la PCO2. ¿Sí? Entonces, si disminuimos, ¿cómo hacemos para disminuir la PCO2? Hiperventilando. Bien. Bueno, entonces este es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo cada vez que tienen un caso clínico nuevo. Y una vez que piensan esto, ustedes comparan con los valores que tienen del caso clínico, ¿sí? Les dejo esta mitad para que
la piensen ustedes y la comparen con la clase de Alicia, así que tienen las filminas. Ahora voy a borrar el pizarrón y vamos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 4. ¿Sí? Y el resto les van a quedar para ustedes. ¡Ay! Se mueve todo. ¡Ah! Bien. Entonces, para eso vamos a leer el ejercicio. Ahora sería genial que yo pudiera... Ahí está. Bueno. F5. Hola. Bien. El primer caso clínico dice: un hombre de 25 años de edad es llevado al servicio de urgencias de un hospital con una herida de arma blanca en el abdomen ocurrida durante una pelea callejera. El paciente ingresa inconsciente con un valor de presión arterial de 55, yo voy a ir anotando en el pizarrón, presión arterial es de 55-35 y está con taquicardia. Y vamos a anotar los valores. El pH es igual a 7,08, la PCO2 es de 14, cuando el valor normal es de 40, y el bicarbonato, me estoy apurando porque se me apaga la cámara, si no, es de 4 miliequivalentes por litro, cuando lo normal es de 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que la persona tuvo un cuchillazo en el abdomen y suponemos, como es bastante lógico, que ese cuchillazo en el abdomen hizo que pierda un gran volumen de sangre, o sea que pierda volemia. Por lo tanto, si pierde volemia, baja la presión arterial, ¿sí? Porque baja el volumen disponible para que la sangre golpee contra las paredes. Acuérdense que la presión arterial se definía como el volumen minuto por la resistencia periférica. Y el volumen minuto, a su vez, era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces piensen que si por una bajada de la volemia tengo una disminución de la presión arterial, entonces lo que voy a tratar de hacer es, el cuerpo en compensación va a tratar de aumentar la frecuencia cardíaca para compensar esa disminución en la presión arterial. Entonces eso es lo que más o menos pueden ustedes interpretar del caso clínico. Entonces ahora viene la parte en la que se preguntan las preguntas que me gusta que se hagan. Vamos a actualizar esto, así va, así no se me corta en el medio de la explicación. Y vamos a ver específicamente qué es lo que pasa con el trastorno ácido-base. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el pH está bajo, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos acidemia. Ahora bien, no sabemos si esta acidemia es de origen respiratorio o metabólico. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá de nuevo. Trastorno de origen respiratorio o metabólico. ¿Sí? Entonces, ahora vienen las preguntas. Si el problema fuera respiratorio, ¿cómo debería estar la PCO2? Bueno, si el problema fuera respiratorio, yo lo que tendría que tener es alta la PCO2, porque entonces si yo tengo mucha PCO2 adentro del organismo, esa PCO2 se hidrata, hace ácido carbónico y entonces ese ácido carbónico es el que me baja el pH de la sangre, ¿sí? Entonces yo pensaría que si fuera respiratorio yo debería tener alta la PCO2, ¿sí? Si el problema es respiratorio, si el problema es respiratorio, entonces la compensación es metabólica, ¿no?
Entonces me pregunto, ¿cómo debería estar el bicarbonato? Bueno, si la compensación es metabólica, yo lo que tendría que tratar de hacer es aumentar la concentración de bicarbonato para compensar este problema de acidemia causado por alta PCO2. ¿No? Bien. Ahora, si el problema fuera respiratorio, digo metabólico, quiero chequear que no les estoy diciendo pavadas. Bien. No sé. Entonces, si el problema fuera metabólico, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo debería estar el bicarbonato? Bueno, como el bicarbonato es una base, si yo tengo un problema de acidosis, y esto es base, debería tener poco de esto, ¿no? Y la compensación va a ser respiratoria. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tendría que hacer el organismo con el dióxido para compensar esta acidemia? Y bueno, debería tratar de expulsar la mayor cantidad de dióxido para no tener dióxido de carbono adentro que se hidrata y que sea ácido carbónico. Entonces yo debería tratar de bajar la PCO2, ¿no? Bueno, entonces con este pensamiento agarramos y nos fijamos en la tablita que teníamos del caso clínico. Y nos fijamos. ¿Cómo está el valor de PCO2? El valor de PCO2 respecto del normal está bajo. Y el valor de bicarbonato respecto del normal está bajo. Entonces, no podría ser bajo ningún concepto una acidosis respiratoria porque si fuera respiratoria debería tener los dos valores altos. Y ahora, si fuera metabólico, tendría que tener bajo el bicarbonato. Y bajo el dióxido. Bien. Bingo. Entonces ahora, justo se cortó la transmisión, pero me viene bomba, porque ahora ya sabemos qué es lo que tenemos. Tenemos un trastorno de acidosis metabólica. Entonces, ¿qué dice de la acidosis metabólica? Ay, ¿por qué dice eso? No quiero que diga eso. ¡Oh! Bueno, dice, proceso caracterizado por un descenso primario del bicarbonato plasmático, eso que quiere decir que el origen está en el descenso de bicarbonato, y como respuesta compensatoria se estimula el sistema respiratorio para descender los niveles de PCO2. Y les tira esa ecuación. Entonces ustedes tienen que utilizar esas ecuaciones para ver si lo que están pensando es cierto o no, para confirmarlo, porque en realidad lo que están pensando, si piensan así, está bien. Entonces dice, descenso de 1,2 milímetros de mercurio de la PCO2 por cada 1 miliequivalente por litro que desciende, ¿sí? Entonces, por cada volvamos al pizarrón. Es que se me cortó internet. Pero volvió. Por cada 1 miliequivalente por litro que baja el bicarbonato, vamos a tener un ascenso, un descenso de la PCO2 de 1,2 milímetros de mercurio. A ver, esperen que tengo que tratar. Se cayó acá. Bueno, entonces, hagamos las cuentas. Después les muestro el pizarrón mientras se carga esto. Tenemos que el valor normal es 25, pero nosotros tenemos 4, entonces ahí tenemos que recalcular cuánto es el descenso, es 25 menos 4. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? Voy a poner pausa para... Ahí vengo.
Bueno, ahí se volvió a conectar. Les estaba diciendo que el valor normal es 25, pero el que tiene es 4. Entonces nosotros tenemos que saber cuántos son los verdaderamente los miliequivalentes de bicarbonato que disminuyeron. Eso es 25 menos 4, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto da? 21. ¿Sí? Este es el valor del descenso. Entonces ahora hacemos la regla de 3. Esto por esto dividido esto, ¿sí? Paren que tengo que... Tengo que mutear. Silenciar, 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 silenciar. Enmudecer. Ahí va. Si no, tengo eco. Bueno, entonces, eso es 21 por 1,1 dividido 1. Eso les da un valor que es 25,4 milímetros de mercurio, que debería descender la PCO2. ¿Sí? Que debería descender la PCO2. Entonces, si el valor normal es 40, a 40 le resto 25,4 y eso me da un valor de cerca de 15, 14. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo bien la cuenta del valor que daba y no puedo pensar en este momento con la cámara prendida. Pero bueno, en definitiva, el valor este es muy cercano a este, o sea, sí, le da 15. Paren, ahora me siento mal. Vamos a hacer la cuenta con la calculadora. No se rían, o sí, riámonos. Ahí va. Es 40 menos 25,4. Es 14,6. ¿Sí? Ahora viene... O sea, les dio 14,6. Lo que quiero que ustedes sepan es que esto no es matemática, son células, entonces, por lo tanto, o sea, somos cuerpos vivientes. ¡Ay, qué está pasando en esa pantalla! Oh. Entonces, el valor, si ustedes lo toman, no piensen que va a tener que ser el número exacto. Piensen cuando resuelven los ejercicios que va a ser aproximado, que va a ser, no sé, más menos 3, más menos 4. ¿Sí? Si hay una diferencia muy grande... Uy, se me trabó la comp, qué bueno. Bueno, entonces ahí se destrabó un poco la compu. Lo que les decía del caso clínico anterior, que el valor les daba muy cercano, que tengan en cuenta que es más menos 3, más menos 4, y que si ese valor que encuentran es igual al que ocurrió, quiere decir que el organismo logró compensar y que la situación está en un pseudo equilibrio, ¿sí? Porque igual están teniendo, como era en el caso clínico anterior, una acidemia. Ahora, la pregunta es por qué esa persona tenía una acidemia, en este caso clínico. Y bueno, pensemos que perdió sangre, como dice ahí, le bajó la presión arterial y entonces esa disminución en el volumen de sangre y esa disminución en la presión arterial hace que los tejidos estén menos oxigenados y entonces estén en hipoxia. Y cuando un tejido está en hipoxia, hace respiración anaeróbica. Y en la respiración anaeróbica se produce ácido láctico. Entonces ahí está el motivo por el cual es una acidosis metabólica, porque el organismo está haciendo ácidos, está sintetizando ácidos por una cuestión de hipoxia. ¿Sí? Hay un aumento de ácido láctico. Ese aumento de ácido láctico, que es una cuestión metabólica de las células, hace que disminuya el pH. Y por eso estas personas tienen baja concentración de bicarbonato. ¿Por qué? Porque al tener tanta concentración de ácido láctico, ese ácido láctico, como se decía en química,
se queman equivalentes, porque tengo mucho ácido, se van consumiendo equivalentes de bicarbonato. ¿Me explico? Bien. Entonces, una vez que ustedes piensan el ejercicio y lo resuelven, aprovechan para el estudio y se van a la tablita a la clase que les dio Alicia y releen mecanismos fisiopatológicos. Entonces ahí están las causas por las cuales las personas podrían tener una acidosis metabólica. Y justamente acá está que menciona la acidosis láctica, ¿sí? O sea que es uno de los ejemplos por los cuales una persona puede tener acidosis metabólica. Otro puede ser cetoacidosis diabética, o sea, en esta situación metabólica, una persona diabética está haciendo muchos cetoácidos, y entonces así es como se logra la disminución del pH. Bueno, y hay un montón de opciones más que tienen que ir pensándolas, ¿sí? Pero cada vez que tienen un caso clínico lo resuelven, lo piensan y después chequean con la ecuación, chequean que haya compensación y después también chequean que esa patología esté dentro de las patologías que producen ese tipo de desorden ácido-base. Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso clínico 4. Un paciente hombre de 62 años internado en la unidad de terapia intensiva, sufre un paro cardiorrespiratorio, se aplican los protocolos de reanimación correspondiente y entre los medicamentos se le administra solución de bicarbonato de sodio a una dosis de 44 miliequivalentes por kilogramo, cada 5 minutos durante la misma. Bueno, los datos de laboratorio. El pH es 7,52, la PCO2 es de 54, cuando lo normal es de 40, y el bicarbonato es de 40, cuando lo normal es de 25. Entonces, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es ¿qué tipo de desorden tiene esta persona? O sea, ¿tiene una acidosis o una alcalosis? ¿Cómo tiene el pH? Ay, por favor, me está volviendo loca la computadora. Bien. Entonces lo que vemos es que el pH está elevado, entonces tiene una alcalemia. Y lo que queremos saber es si esa alcalemia se debe a una acidosis, a una alcalosis respiratoria o a una alcalosis metabólica. Entonces tenemos la acidemia, que va a corresponder, que podría ser causada por un defecto respiratorio o por un defecto metabólico. Entonces ahora nos preguntamos, si el desorden fuera respiratorio y tenemos una alcalemia, ¿cómo debería estar la PCO2? Bueno, como la PCO2 es la que al hidratarse da ácido carbónico, yo debería tener poca producción de ácido carbónico para tener una alcalemia. Miren que acá escribí mal. Acá está bien, pero acá está mal. ¿Sí? Entonces tendría que tener poco ácido carbónico. Entonces tengo que tener poca CO2. Entonces si tengo poca CO2 quiere decir que tengo baja la PCO2. ¿Sí? Como el problema podría ser respiratorio, la compensación debería ser metabólica. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería estar el bicarbonato para esta situación? Bueno, para que el pH esté alcalino, el bicarbonato es una base, entonces debería estar bajo, ¿sí? Como compensación de esto, tendría que tratar de bajar la concentración de bicarbonato para poder no estar tan alcalino el pH, ¿sí? Y ahora hagámonos las preguntas en el caso de que fuera una alcalosis debida a un problema metabólico, una alcalemia debida a una alcalosis metabólica. Bueno, ¿cómo debería estar el bicarbonato? Como el bicarbonato es una base y estamos en una alcalemia, debería estar aumentado, ¿no? Y la compensación va a ser respiratoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a estar la PCO2? Bueno, la PCO2
yo voy a tratar de retener mucho dióxido de carbono en la sangre, porque si retengo el dióxido de carbono en altas concentraciones, este se hidrata y me da ácido carbónico. Entonces así podría compensar el aumento de las bases. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, con este razonamiento, vamos y chequeamos qué es lo que pasa acá. Vemos que la PCO2 está aumentada, ¿sí? Y que el bicarbonato está aumentado. Por lo tanto, eso coincide con esta situación, ¿no? Con la situación de metabólico. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tablita y ver qué es lo que dice de una alcalosis metabólica. Bueno, proceso caracterizado por un incremento primario de bicarbonato plasmático. Como respuesta compensatoria se estimula el sistema respiratorio a aumentar los niveles de PCO2. ¿Y qué dice? Que va a haber un aumento de 0,7 milímetros de mercurio de la PCO2 por cada 1 miliequivalente por litro de bicarbonato que aumente. Entonces, por cada 1 miliequivalente por litro de bicarbonato que aumente, lo que voy a hacer es aumentar 0,7 milímetros de mercurio la PCO2. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos al pizarrón. La pregunta es, ¿cuánto aumentó el bicarbonato verdaderamente? Bueno, ¿cuánto aumentó? Si el valor normal es 25 y yo lo tengo en 40, la cantidad que aumentó es la diferencia entre estos dos valores, ¿no? O sea, 40 menos 25, que va a ser igual a 15. Estos son la cantidad de miliequivalentes por litro de bicarbonato que aumentaron en esta situación, ¿no? Entonces hacemos la regla de 3 y ese valor les va a dar que debería aumentar 10,5 milímetros de mercurio la PCO2. Entonces, si el valor normal de la PCO2 es 40 y a este valor debería aumentar 10,5, el valor que les da es 40 más 10,5, que es igual a 50,5 milímetros de mercurio, que debería aumentar, que debería estar la PCO2. ¿Sí? Y este valor está en 50, pero este está en 54. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos teniendo un desorden metabólico y no uno respiratorio cuando hubo un paro cardiorrespiratorio? Bueno, lo que está pasando es que esta persona tuvo un paro cardiorrespiratorio. En ese paro cardiorrespiratorio dejó de llevarse sangre eficientemente hacia los tejidos. Esos tejidos entraron en hipoxia. Entonces aumentó la PCO2, ¿sí?, de esos tejidos, y aumentó la PCO2 en el cuerpo porque tiene un paro cardiorrespiratorio, deja de respirar, entonces deja de también eliminar el dióxido que están produciendo las células que todavía están vivas, ¿sí? Y en compensación de eso, a la persona le dieron una solución alcalina para neutralizarle esa baja del pH. El caso es que le dieron esa solución alcalina y le generaron, por un exceso de esa solución, una alcalemia, una acidosis metabólica, ¿sí? La sangre estaba con alcalemia. Y es por eso que tiene una alcalosis metabólica, producida porque le inyectaron esos metabolitos, ¿sí? Bien. El valor como les decía hace un ratito, no da exacto. Para el examen vamos a hacer que las cuentas den exactas, pero en estos ejercicios no dan siempre exactos porque la vida no es exacta. Puede ser que esté en ese rango de error, en ese más o menos 5 que les dije, como también podría ser
que esto esté aumentado porque viene de una situación de un paro cardiorrespiratorio previo y entonces ya tenía elevado de por sí la PCO2 en sangre. Bueno, y entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la tablita y chequeamos si existe esta causa dentro de las causas posibles. Fíjense, administración de bicarbonato. Dentro de las causas de la alcalosis metabólica está la administración de bicarbonato. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Espero que les haya funcionado este vídeo tutorial para resolución de casos clínicos de metabolismo. Nada. Bueno, cualquier cosa que no fui clara, nos preguntan en el foro para ver si resolvieron bien los ejercicios. Pero bueno, como líneas generales, tienen que leer la sintomatología, tener en cuenta lo que dice el caso clínico, ver bien los valores y hacerse todas las preguntas. Primero, chequear que el pH esté de una condición o de la otra, si tenga una alcalemia o una acidemia, y luego pensar en las causas por las cuales se llega a esos niveles de pH, si van a ser por causas respiratorias o por causas metabólicas. Y dependiendo de cuál es la causa, es la pregunta que se tienen que hacer. Si la causa va a ser respiratoria, se tienen que preguntar cómo debería estar la PCO2, y si la causa es metabólica, se tienen que preguntar cómo debería estar el bicarbonato. Y por último, para seguir en el orden, tienen que fijarse cuál de esas ecuaciones es la que se corresponde para la situación que ustedes piensan que es y comparar el valor que les da con el valor real para saber si ocurrió o no ocurrió la compensación. Bueno, adiós.